Hola, ¿qué tal? En esta última charla vamos a hablar de las enfermedades de las válvulas cardíacas y vamos a tratar tres temas específicamente: valvulopatías, enfermedad reumática y endocarditis. Eh, este es un corte anormal del corazón o no es el corte más tradicional, y acá vamos a ver que tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el septum interventricular, la pared libre, la aorta y la mitral, la cámara de salida, acá la aurícula izquierda. Acá tenemos una ecocardiografía, que es una de las formas, simplemente como ejemplo, que es una de las formas que mejor se estudia el sistema valvular. Valvulopatías. ¿Cuáles son los cambios secundarios a todas las valvulopatías? Y en general la hipertrofia y la dilatación cardíaca, la alteración circulatoria local y general y la fibrosis endocárdica. ¿Cuáles son los tipos de valvulopatías? Vamos a hablar de estenosis e insuficiencia. ¿Qué es la estenosis? Es la incapacidad de la válvula de abrirse completamente. Esto provoca resistencia al flujo sanguíneo. En general, si es adquirida, es orificial y la mayor parte de las veces es una patología crónica. La insuficiencia, en cambio, es la incapacidad de la válvula de cerrarse completamente. Permite el flujo sanguíneo retrógrado, si es adquirida es anular u orificial y puede ser aguda o crónica. Vamos a hablar específicamente de algunos casos. La estenosis aórtica es una restricción a la apertura valvar durante el flujo sistólico. Las formas pueden ser valvular pura, subvalvular o supravalvular. Las causas más frecuentes son la valvulopatía degenerativa calcificada, las válvulas aórticas congénitamente bicúspides y otras causas menos frecuentes, la fiebre reumática, sobre la cual vamos a hablar específicamente después. La válvula aórtica bicúspide afecta al 1-2% de la población, 50% van a presentar estenosis, un tercio van a presentar además insuficiencia, es más frecuente en varones, hasta un 80% de los casos, y está en general asociada a otras alteraciones congénitas. La presentación se da alrededor de los 50 años y la forma más común es la forma autosómica dominante con compromiso del gen NOTCH1. Hay distintos tipos y frecuencias y en realidad lo que las divide es la ausencia o presencia de un RAFE medio, ¿sí?, que defina que en algún momento hubo una posibilidad de separar ambas valvas y que no sea directamente una válvula bicúspide definitiva. Vamos a mostrar algunas fotos. Esta es una válvula aórtica bicúspide sin RAFE. Fíjense que no se ve en ningún lugar ningún intento de que haya un RAFE que separe alguna de las valvas. Esta es una válvula aórtica bicúspide con RAFE. Acá el RAFE se encuentra en esta zona. No se ve muy bien porque además tiene algunos nódulos calcificados, pero en este caso se ve mucho mejor una válvula bicúspide con RAFE. Acá se ve perfectamente el RAFE, pero se ve que no está separado. Por otro lado estaba la valvulopatía degenerativa calcificada, que en general es senil, pacientes añosos de más de 65 años, con factores de riesgo cardiovascular, el 60% asociado con enfermedad coronaria, en válvulas tricúspides, y la etiopatogenia son los depósitos de material lipídico, fibrosis, inflamación crónica y calcificación. Es decir, es un proceso inflamatorio crónico que se da sobre la válvula y esto provoca la fibrosis y la retracción. Como hay sobrecarga de presión, en general están asociados también a hipertrofia concéntrica.
Morfológicamente lo que se ve es la presencia de nódulos calcáreos, a veces esos nódulos calcáreos directamente hacen metaplasia ósea. La estructura comprometida inicialmente es la lámina fibrosa, ahora vamos a ver algunas fotos que van a explicar un poco mejor esto. La ubicación es en la base de los velos y en general el borde libre de la valva no tiene ningún tipo de compromiso. Esto es importante para diferenciarlos de otras patologías que son predominantemente del borde libre de la valva. En los estados avanzados hay protrusión hacia los senos de Valsalva y no existe ni fusión de comisuras ni compromiso de la mitral. En general, de vuelta, el diagnóstico diferencial en la enfermedad reumática. Acá vemos, fíjense, los nódulos calcificados. Acá parece más fibrosis que la presencia de los nódulos, pero en esta foto podemos ver algunos de estos nódulos calcificados. Y acá también podemos ver la presencia de estos nódulos calcificados que clasifican a esta enfermedad como una degeneración senil calcificante. En esta fotografía lo que se ve muy bien es el no compromiso del borde libre de las valvas y sí cómo está comprometido el velo de la valva por estos nódulos calcificados. En la morfología microscópica lo que vamos a ver es obviamente fibrohialinosis de la valva con estos depósitos cálcicos. Es importante de destacar que en estos casos esto es calcio, no son colonias bacterianas, esto también es calcio y por lo tanto no hay tampoco aflujo leucocitario que provoque una vegetación. La insuficiencia aórtica. La insuficiencia valvular puede ser por valvulopatía reumática o por endocarditis infecciosa. Y si es por dilatación de la raíz de la aorta, de la arteria, puede ser degenerativa, por aortitis sifilítica, por espondilitis anquilosante, por artritis reumatoidea o por síndrome de Marfan. Es decir, tenemos dos causas grandes, valvular pura o por dilatación de la raíz aórtica, del cuadro clínico patológico insuficiencia aórtica. Por el lado de la insuficiencia mitral, tenemos que las causas pueden ser la degeneración mixomatosa, el síndrome de Marfan o la enfermedad de Ehlers-Danlos, que son dos enfermedades genéticas raras pero que existen. Pueden ser secundarias a lesiones del aparato tensor, puede ser por dilatación del anillo, por ejemplo en la miocardiopatía dilatada, puede ser por calcificación senil del anillo valvular o puede ser secundaria a un proceso inflamatorio como en la endocarditis o en la fiebre reumática también. Acá hay un cuadrito con formas de insuficiencia mitral y acá hay un esquema muy simple de cómo a veces se produce prolapso, valva suelta, valva con movilidad restringida, valva perforada, etc. El prolapso mitral es algo que se da en pacientes jóvenes por degeneración mixomatosa y en pacientes añosos por deficiencia del tejido fibroelástico. Y está constituido por el prolapso de una o ambas valvas de la mitral dentro de la aurícula izquierda. La degeneración mixomatosa es la normalidad más común y de mayor importancia clínica y se caracteriza por un engrosamiento y redundancia de las valvas con elongación cordal y dilatación anular. Esto lo vamos a ver ahora en algunas fotos. Morfológicamente lo que se da es una acumulación de un material mixoide, proteoglicanos, con alteración estructural del colágeno en todos los componentes de la valva. La ruptura de las cuerdas además es un hallazgo asociado que puede ser secundario al debilitamiento de las cuerdas y al estrés anormal causado por la redundancia de las valvas. Se asocia con alteraciones congénitas del tejido conectivo y no hay fusión de las comisuras. Fíjense cómo ven, las valvas son verdaderamente redundantes, o sea, sobran, parece que fuera piel que sobra y que se aposiciona una sobre la otra. Esto porque hay una laxitud de los tejidos de la valva y hay esta posición de material mucoide.
De vuelta lo vemos acá macroscópicamente, esta redundancia de la valva. Y microscópicamente tenemos que ver cómo hay una disminución de la capa fibrosa y un aumento de la capa esponjosa. Lo normal es que en la superficie atrial o superficie auricular esté primero la parte esponjosa y después la parte fibrosa, que es más ancha. Y esto es la superficie ventricular. En este caso lo que hay es una disminución de esta par fibrosa y una ocupación de la misma por este material mucoide que en estas tinciones se ve como un material mixoide basofílico. Estenosis mitral. La causa principal de la estenosis mitral es la fiebre reumática o la enfermedad reumática. Acá vemos una estenosis muy clara de la válvula mitral. ¿Qué es la enfermedad reumática? Por definición es una enfermedad inflamatoria generalizada, no supurada, recurrente, mediada por mecanismos inmunológicos a través del estreptococo beta hemolítico del grupo A. No vamos a hablar mucho de las generalidades de la enfermedad reumática porque esto ustedes lo conocen mejor que yo. Sí vamos a hablar de que puede causar carditis reumática aguda y o valvulopatía crónica. ¿Mm? Y hay manifestaciones mayores, ¿sí? Que no tienen que ver, no necesariamente tienen que ver todas con el aparato cardiovascular, sino fíjense cómo solo de acá hablamos la carditis y bueno, hay poliartritis migratoria, nódulos subcutáneos, etcétera, etcétera. 90% de los casos en la infancia, eh, y las recurrencias de enfermedad reumática se asocian a reinfecciones estreptocóxicas. Estos son todos estos datos que yo digo que ustedes ya conocen, pero les voy dejando las diapositivas igual. Puede ser prevenida por tratamiento precoz o prevención. Y es esto por ahí es interesante porque es la principal causa de valvulopatía en países en vías de desarrollo. La patogenia la conocemos, es una reacción de hipersensibilidad entre antígenos cruzados de la bacteria y el cuerpo humano. El ácido hialurónico de la cápsula bacteriana y la proteína M y glicoproteínas tisulares como la miosina y la queratina del cuerpo humano. En general tiene una latencia de 1 a 5 semanas y hay una susceptibilidad genética, no cualquiera puede hacer la fiebre reumática. En el corazón puede dar pancarditis, es decir, compromiso del pericardio, del miocardio y del endocardio, y puede tener una fase aguda y una fase crónica. En la endocarditis, es decir, el compromiso del endocardio, vamos a ver una lesión inicial, una lesión secundaria proliferativa y finalmente la fase de cicatrización o fibrohialinosis o fibrosis. El compromiso en general es mitral en un 60% de los casos, mitroaórtico 40-50%, aórtico en el 10% y mitroaórtico tricuspidio en solo el 1% de los casos. El tipo de afectación en general es insuficiencia más estenosis 2/3, insuficiencia pura casi 1/3 y muy pocos casos estenosis pura. En fase crónica, cardiopatía reumática crónica, los signos cardinales, y esto sí ya empieza a ser más específico, son fusión de las comisuras, engrosamiento de los velos, cuerdas tendinosas engrosadas, acortadas y fusionadas. En la microscopía vamos a ver fibrosis, neovascularización y en algunos casos algún remanente inflamatorio. Es la causa más frecuente de estenosis mitral. Las complicaciones son la recurrencia, que en general es por la misma sobreinfección con la misma bacteria, la endocarditis bacteriana asociada, las embolias por trombosis mural de aurícula izquierda, las arritmias y la insuficiencia cardíaca por compromiso crónico. Acá vemos una foto macroscópica con la retracción.
Acá vemos una fase proliferativa con un exudado inflamatorio. Acá también algo de exudado inflamatorio. Acá también algo de células fibroblásticas. Acá vemos un recorte valvular en un reemplazo valvular. Esto es una pieza de resección quirúrgica con retracción de las valvas. Acá vemos claramente la fibrosis y fibrohialinosis blanquecina a nivel valvular. Y acá también ciertas retracciones, inclusive de los músculos papilares. Acá vemos en la histología, como decía, ya una vez que está bien definido, lo que se ve es la fibrohialinosis o fibrosis de toda la valva, que inclusive se mete entre las bandas de músculo estriado cardíaco y algún remanente inflamatorio. Además, tiene manifestaciones extracardíacas como arteriales en piel o en articulaciones. Y para ir terminando, vamos a hablar un rato de endocarditis infecciosa. Son inflamaciones del endocardio valvular, mural o parietal, con daño endotelial, con depósitos de material trombótico en las superficies endoteliales. La mayor parte es por agentes microbianos, generalmente bacterias, y está caracterizada por la formación de grandes vegetaciones. Obviamente, si vamos a hablar de endocarditis infecciosa, vamos a hablar de las que producen vegetaciones y por agentes microbianos. Vamos a ir haciendo alguna que otra aclaración respecto de las causas no bacterianas de endocarditis y que serán otro tipo de causas, pero que provocan algún grado de compromiso de las válvulas. De vuelta, infecciosas y no infecciosas. De infecciosas dijimos bacterianas, hongos, virus, otros. No infecciosas, reumática, trombótica, abacteriana y de Liebman-Sachs asociada a enfermedad autoinmune. De la infecciosa, la epidemiología es más en hombres, edad mayor de 50 años, 60-80% de los casos con lesiones predisponentes, es decir, se infecta obviamente mucho más válvula con lesión arquitectural predisponente, 30% de enfermedad reumática, 10 a 20% algún tipo de malformación cardíaca, 10 a 33% de los casos tienen prolapso de mitral y en el otro de los casos válvulas protésicas. Se infectan más la mitral que la aórtica y a su vez esta que la tricúspide y a su vez esta que la pulmonar. Dos cuadros importantes, estos sí de diferenciarlos: la endocarditis aguda, con una infección rápidamente destructiva, en general sobre válvulas sanas, con bacterias como el Staphylococcus aureus, altamente virulentas, con alta mortalidad, y el tipo de lesión es necrotizante con grandes vegetaciones que provoca focos supurados y verdaderos abscesos. Y, por otro lado, la endocarditis bacteriana subaguda, con válvulas previamente enfermas, con bacterias de baja virulencia como el Streptococcus viridis, con un curso clínico insidioso de semanas a meses, con mortalidad baja con el tratamiento, que si no es tratada sí aumenta la mortalidad después de 6 semanas, y el tipo de lesión son con vegetaciones más pequeñas, lo que se llama poliposas. Los agentes causales ya los dimos. La vía de entrada son infecciones diversas, procedimientos quirúrgicos o dentales, contaminación sanguínea directa, y a esto hay que agregar claramente, sobre todo para los estafilococos, la drogadicción endovenosa. Factores predisponentes, ya algo dijimos, y hay factores predisponentes generales como la neutropenia, la inmunodeficiencia, la diabetes mellitus, el alcoholismo y la drogadicción endovenosa. ¿Cuáles son las complicaciones? Hay extracardíacas y cardíacas. Cardíacas pueden ser en el miocardio, que pueden dar necrosis, abscesos, ruptura cardíaca directamente y pericarditis purulenta asociada. Sobre la válvula misma,
pueden traer un absceso del anillo valvular, la ruptura de los velos o la ruptura de las cuerdas tendinosas y pueden provocar embolias sépticas o no que vayan al resto del corazón o al resto del organismo. Fíjense algunos ejemplos, válvulas destruidas con vegetaciones. En la histología lo que vamos a ver es un exudado fibrino pío leucocitario, como en cualquier buen exudado. A veces en las resecciones lo que se ve es tejido de granulación, digamos en el subagudo lo que se ve es como un tejido de granulación con un exudado fibrino leucocitario asociado. Y en algunos casos inclusive se ven las colonias bacterianas presentes en ese área de exudado fibrinoso. Fíjense, acá estamos viendo la vegetación por un lado y la perforación de la valva por otro. Acá vemos una ruptura con alteración total de la arquitectura de la válvula, con con exuberantes proliferación. Hay que nombrar también la endocarditis que se puede dar sobre válvulas protésicas que constituyen del 7 al 20% de todas las endocarditis infecciosas y en los primeros 3 meses el riesgo es mayor en las mecánicas que en las biológicas. Fíjense en este caso una linda foto de una verdadera perforación de la valva a partir de una endocarditis bacteriana. Y acá la presencia de vegetaciones a nivel de las valvas. Esto es una endocarditis de Lippmann-Sachs, es decir, otro tipo de endocarditis. Fíjense que las vegetaciones son pequeñas y apenas se las ve como micronódulos a nivel del aparato valvular. Y esta es que es la última diapositiva, diferencia la carditis reumática con calcificaciones y pequeños nodulillos, la endocarditis infecciosa con verdaderas vegetaciones, la endocarditis trombótica no bacteriana con trombos abacterianos de tamaño intermedio y la endocarditis de Lippmann-Sachs con compromiso de nódulos pequeños a ambos lados de la luz de la valva.